Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día. Un saludo a cada uno de ustedes en este precioso mediodía. Es una bendición una vez más estar en esta media mañana, ya próximo fin de semana. Gracias por todos los que están conectados. Y recuerde, hay que compartir el video porque esto nos hace que muchas personas más escuchen el mensaje y de esta forma estamos siendo ese eslabón para poder seguir con este mensaje que Dios nos ha encomendado. Vamos a hacer una oración para entrar en el tema y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos guíe en lo que hoy vamos a continuar. Padre, gracias te damos por este tiempo y esta oportunidad que nos das. Te ruego, Padre, que el deseo de nuestro corazón, de ser bendición para todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, te ruego que tu Espíritu Divino ministre sus vidas, su mente, su corazón. Que haya una libertad espiritual en el nombre de Yeshua, te lo pido, Padre. Que tu poder avance poderosamente y se rompa toda cadena, toda atadura de maldad. Y tu palabra que trae libertad, seamos libres en ti. Ministra, Dios eterno, te lo ruego. Hablamos a los 4 puntos cardinales de la tierra donde ahora esta señal va. Y cada persona, cada hermano quien ahí esté o que escuche posteriormente este mensaje pueda sentir ese despertar de tu gloria. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, te lo ruego. Que así sea. Amén y amén. Bien, seguimos con el tema de ideología. Nos quedamos entre la inteligencia y la sabiduría. Pero antes de poder entrar y hacer los comparativos que existen y que para nosotros nos ayuda porque prácticamente es la herramienta que Dios nos puso a nosotros y nos hizo diferente del resto de la creación, como seres pensantes, inteligentes. Entonces, quiero decirle una vez más, si usted está pensando que cuando hablamos de ideología, viene de ideas, de pensamientos, y cualquier pensamiento ya es una ideología, no es así. No es así. Ya vengo explicándolo en cada principio para que esto pueda entenderse y quedar bien claro. Ideología es un pensamiento que abarca, que lo abrazan muchas personas y estos muchos trabajan en pro de ese pensamiento para que la gente lo adopte. Puede tener ontológicamente sus bases o puede hacer algo descabellado, tal es el caso de Hitler. Pero en fin, mucha gente lo abrazó esa idea, ese pensamiento. Eso es una ideología. Somos seres pensantes, pensamos, actuamos, vivimos, somos el reflejo de nuestro pensar en nuestra vida diaria.
pero no son ideologías, son simplemente pensamientos. Dicho de este modo, vamos a empezar el tema ahora sí. Nos quedamos cuando dijimos que la inteligencia trae la sabiduría. Ahora, aquí hay algo bien importante que necesitamos tener en cuenta. La sabiduría no es lo mismo que conocimiento, un caso diferente. Y la sabiduría en verdad es difícil compartirla. Porque esa, en su origen, entonces no es muy fácil compartir la sabiduría. La inteligencia nos ayuda a entender, a adquirir conocimiento, a tener logros laborales, académicos. En cambio, para una persona sabia, estos no tienen la importancia que quizás se le debiera dar. Porque una persona sabia no está preocupado por lo que él sabe, sino está preocupado por conocerse a sí mismo y saber cómo va a caminar o cómo se va a complementar en la vida terrenal, en la vida diaria. Los inteligentes suelen caer en faltas de ética, en problemas de moralidad, con tal de conseguir objetivos. También son víctimas de ego, que en algún momento pueden mostrar cierta superioridad y actuar con soberbia. Eso no les quita la inteligencia. Por eso cuando hablamos de inteligencia dijimos que no es tan importante el grado de inteligencia que tú tienes, sino más bien cómo lo utilizas. Dijimos que la inteligencia es difícil darle una medida, es difícil mantenerlo en un estatus. Entonces, ¿por qué? Porque vemos grandes hombres hoy en la vida diaria que vinieron de la nada, que en sus estudios, en sus escuelas fueron un fracaso, pero que con el correr del tiempo hubo ese cambio. Ahora, el inteligente necesita demostrar su sabiduría, o más bien su conocimiento. El sabio no necesita demostrar nada. Y el sabio siempre se va a alinear a los valores personales y a su responsabilidad con el medio. Eso va haciendo la diferencia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque dijimos que dentro de la ideología, lo que está afectado en todo es la mente. Ese es el punto, ese es el bombardeo constante. Entonces, no podemos permanecer con nuestra mente al descubierto. Y esto en otros temas yo lo he hablado, lo he dicho. Cada amanecer o cada vez que vamos, usamos los sanitarios, nos lavamos las manos, nos levantamos, nos lavamos la cara y hacemos todo, pero nunca nos hacemos un lavado cerebral. No que venga alguien me lo haga, no, yo me voy a limpiar, me voy a depurar, me voy a quitar todo aquello que me está estorbando. Ese es el proceder de un sabio. Y esto nos da a nosotros la capacidad de poder comprender y poder encontrar en qué momento una ideología empieza a caminar o se empieza a infiltrar. Y esto también, lo vuelvo a repetir, hay una similitud entre ideología y religión.
ambas se fundamentan en el mismo proceder. Un pensamiento que se toma a votación, hay un consenso, y por este lado, un pensamiento, cómo adorar, a quién adorar, en dónde adorar y cómo hacerlo y de qué forma, y se establecen todos los rituales o artículos de fe, todo establecido por el hombre. Y dice, no, es que está en la Biblia. No, no propiamente, porque muchas veces este ha sido uno de los problemas más fuertes. Cada uno toma de la Biblia a veces lo que le interesa. Pero si tú lees y haces el análisis bajo contexto, bajo gramática y bajo historia, entonces vas a entender las cosas. Por eso, insisto, Yeshua no vino a enseñarnos religión, porque Él vino a establecer su reino. Él vino a enseñarnos esa relación, esa comunión con Él. ¿Y dónde se desarrolla todo eso? En la mente. Donde está el libre albedrío, como ya se ha dicho. O sea, si yo quiero, lo tomo. Si no quiero, no lo tomo. Y me puedo enojar y lo puedo rechazar porque estoy enojado. No pasa nada. Tenemos esa libertad. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos del por qué estamos o estoy tan interesado que analicemos nuestra mente. Porque es en los estudios bíblicos donde menos se enfoca la mente. Mire que todas las demás ciencias, lo primero que agarran es la mente. Entonces, si la misma palabra dice que nosotros tenemos que estar renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿y esto qué significa? Actualizarse constantemente. Porque incluso el desarrollo de la profecía, aquí lo vemos anunciado y no lo comprendemos hasta que lo vemos cómo se comienza a desarrollar. Entonces es importante que nosotros vayamos considerando este punto. ¿Qué debemos hacer para tener sabiduría? Esto es importante. Primero, necesito buscarla. Nadie nace con sabiduría. Necesitamos buscarla. Y obvio, en nuestra vida diaria, pues se nos presenta esa oportunidad. Tengo la oportunidad de buscarla o yo decido no buscarla y hacerle frente a las consecuencias de la vida cotidiana sin sabiduría. Meditar en la palabra de Dios es otra opción. Obedecer a los principios bíblicos es otra opción. ¿Y por qué digo opción? Porque si no quieres, no es necesario que lo hagas. Pero si quieres hacer la diferencia, entonces ese es el punto. La Biblia es bien clara cuando dice que solamente cuando dependemos de Dios, la sabiduría del hombre supera aún hasta a sus propios enseñadores. Esta es palabra de Dios. Eso no me lo estoy imaginando, no me lo estoy creando yo, está escrito. Ahora, pero como aquí estamos ahorita, ¿cómo le hago o qué debo hacer para obtener sabiduría? Cuando leamos en Santiago 1:5 nos dice que tenemos que pedirla en oración. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche será dada. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto?
que la sabiduría solamente viene del trono de Dios. Proverbios 15:14 nos dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 14:6 dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Esto es precisamente lo que yo decía. Si yo voy a estar buscando sabiduría y mi caminar no va de acuerdo con el deseo del corazón de Dios en cuanto a caminar en sus mandamientos, serle fiel cada día, o sea, no funciona. ¿Crees en algún momento que tienes o has adquirido eso? Pero en verdad no. Más sin en cambio, cuando hay el deseo, la intención, la búsqueda, esa búsqueda constante, permanente, entonces la sabiduría le es fácil. Ahora, cuando vivimos nosotros en nuestra vida diaria, quizás muchas veces no nos damos cuenta cuándo o de qué forma esta sabiduría se desarrolla. Por eso decía al principio, no se puede compartir, decir te voy a compartir sabiduría, te voy a compartir la sabiduría, porque no se puede, esa lo comparte Dios directamente. Y pudiéramos pensar cuando Job en su momento difícil en ese proceso en que Dios lo llevó precisamente para encontrarse con él, porque Dios ese era el objetivo, ese era el proceso a donde iba a ir, encontrarse con él. Cuando se encuentran, Job 38:4, Dios le hace una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego, en 28:12 hay otra pregunta. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Job está confuso. Tiene 4 amigos que lo único que hacen es enredarlo más. Uno de ellos nada más escucha. Entonces, cuando Dios sigue cuestionando a Job, le pregunta en el versículo 36 del capítulo 38, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Entonces, aquí es en donde surge la respuesta. Adonai entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces, estos son los puntos que nosotros tenemos que ir reflexionando. En el versículo 27 sigue diciendo, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí el temor de Adonai es la sabiduría. El temor de Dios es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Dos cosas importantes. Honrar a Dios y apartarse del mal. Esto lo va a llevar a la inteligencia y a la sabiduría. Por esto, cuando Santiago habla sobre esto, en el capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y esto es lo maravilloso. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí viene algo más fuerte, porque Santiago
está enviando una carta a donde hay problemas, a donde hay dificultades, donde la sabiduría y la inteligencia se ha perdido. Y empieza diciendo, si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, aquí encontramos otra sabiduría. Y esta sabiduría no viene del trono de Dios. En algún momento se le llama sabiduría. ¿Por qué razón? Porque actúa con el conocimiento, se desarrolla en pro de algo, aunque no de buena manera. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, o sea, eso de estar peleando constantemente, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende del trono de Dios. Es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Luego Santiago nos marca la diferencia. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que analizar bajo qué condición está mi mente. ¿Qué tipo de sabiduría se está desarrollando en ella? No nos debemos dejar engañar porque al final podríamos terminar con una sabiduría terrenal y obviamente esto solo lo que va a hacer es traer más ceguera espiritual y no podemos ver con claridad las cosas que ocurren en nuestro entorno. O simplemente estamos como en un letargo, como adormecidos. Pasa una cosa aquí, pasa otra acá, no pasa, simplemente se va. Y se analiza, uno de los puntos más fuertes en que ha entrado ahorita dentro de la humanidad es que se ha perdido la sensibilidad. Alguien decía, anteriormente cuando habían pleitos, contienda, la gente entraba y trataba de separarlos y bueno, vamos a apoyar, a ayudar, que el pleito no se dé. Hoy hay un pleito, contienda, todo el mundo corre con su celular y a grabar y dense con lo que pueda. Se ha perdido la sensibilidad humana. Hemos perdido el amor verdadero, el amor de Dios. La sabiduría se ha cambiado. Entonces, es necesario que consideremos este punto y que a partir de hoy pensemos, ¿qué estoy haciendo yo? Así que si lo vemos desde esta perspectiva, recordemos que tenemos una tarea bien definida. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías, en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
siendo el reflejo de su imagen y de su semejanza. ¿Cómo está mi mente? ¿Qué pensamientos surcan mi mente desde la mañana que me levanto? ¿Contra qué lucho cada día? ¿Mi mente está tomada por Dios o está tomada por el enemigo? ¿Cómo lo sabré? ¿Qué pensamientos me inundan, me llenan? Es muy fácil. Desde que me levanto en la mañana y digo, pensamientos llegan. ¿Y qué pensamientos llegan? Desde ahí yo puedo ubicar cuál es mi condición. Y a partir de allí puedo ir tomando cartas en el asunto. Para eso Dios me dio inteligencia y sabiduría. Quedamos aquí y de aquí vamos a abordar cómo se relaciona con la humildad y por qué es necesario caminar en ella. Ese será el tema siguiente. Espero que esta parte nos haya traído más claridad. Y lo que estamos haciendo es equiparnos, prepararnos para que no seamos sorprendidos porque somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Así dice la palabra. Bien, vamos a entrar ahora a responder preguntas y a compartir algunos comentarios. Nos quedamos con Noche de Relatos. Dice, lo estoy viendo hace mucho tiempo y me decidí a escribir. Soy Gabriela. Mis relatos son oscuros, pero hoy quiero meter algunos que usted quiera compartir. Gabriela, aquí el punto importante es, ¿cuál es el propósito de compartir los relatos oscuros? ¿Vamos a bendecir a alguien con esos relatos? O sea, ¿va a ayudar a alguien? Te pregunto por lo cómo concluyes, no diga cómo le va con el diablo de diablos, o sea, esa fue su última palabra que escribe aquí en el comentario. Tampoco utilizo esa forma porque eso es sarcástico. No, cuando viene un comentario que parece oscuro, a veces son vivencias de personas porque hay cientos de personas que el enemigo tiene dominado y que tiene presionando, a veces perturbando el sueño, perturbando su vida misma. O sea, es una situación terrible. Y usa la mente. Ese es el campo de batalla principal para él. A lo que la Biblia dice, los dardos del enemigo. Entonces, aquí mi pregunta sería, Gabriela, ¿qué propósito tendríamos con sus relatos? O sea, ¿alguien necesita ser ministrado por parte de Dios? Porque ese es el propósito, ese es el objetivo. Si está basado en el relato de la hermana que hizo, bueno, era parte de su vivencia. Y nos esforzamos por darle una ayuda para salir de ello. La Biblia dice que la verdad os hará libres. Y la misma palabra dice que Jesús es nuestro ayudador. Él pelea por nosotros. Así es que aquí sí quisiera yo que fuera un poquito más específica. ¿Cuál sería el propósito? ¿Y por qué no? Si hay un propósito, si va a bendecir a personas, si va a ayudar a otras personas, vamos adelante. Pero sí hay que ver primero ese punto. Pam de Argentina dice, muy buen tema, lo compartí en la escuela y sí tuve aceptación de enseñanza. Pues gloria a Dios, Pam. Hay que seguir compartiendo, esto es bendición. Colombia, Unidos en TV Caracol, dice, la formación y educación, de ahí es que puede tener una buena ideología. Bueno, lo dije al principio, pensamientos es una cosa, ideología es otra. La ideología nace de pensamientos.
pero ya expliqué en qué consiste la ideología para poder ir quitando un poquito la idea de que un pensamiento, es cierto lo que dice la formación y educación, de ahí es que puede tener, pero yo cambiaría la palabra ideología por un buen pensamiento, por un buen pensamiento. La formación y educación, de ahí es que puede tener un buen pensamiento. Y en eso estamos muy de acuerdo. En México, Marta nos dice, si ponemos los recursos materiales y humanos, la gente pone las ideas, sus ideas son ya conocidas. Nada nuevo dice. Bueno, visto desde ese enfoque, correcto, no hay nada nuevo. Estamos hablando de ideas, de pensamientos. Todos tenemos y todos los vamos a ejercitar. Todos caminamos por ello, somos dirigidos por ello, pero no es ideología. Cuando hablamos de ideología, ya es un pensamiento globalizado que está listo para avanzar en un proceso. Y bueno, así es que estamos pronto por ahí para sacar una cápsula. No voy a tocar el tema ahorita, pero sí voy a decir el nombre. La cápsula se va a titular La parábola de los árboles. Y ese es un ejemplo claro de ideología. Y está en la Biblia. Y esa cápsula pronto va a salir y usted se verá qué fatal termina el asunto. En Mason, California, la ideología de los Estados Unidos es común aspecto político para el mal y ellos están con Israel. ¿Dónde quedan los valores de ese país? No tiene nada que ver, simplemente yo diría que aquí vamos una vez más. No vamos a hablar de país, hablemos de las personas. ¿Dónde quedan los valores de aquellas personas que sabiendo que están haciendo mal, están en lo mal? O sea, olvidémonos del país. Pensemos nosotros mismos. Hay muchísima gente que sabe que hace mal y ahí sigue, disfruta el mal que hace. ¿Por qué? Su guía espiritual, ¿de dónde viene? Entonces es importante esto. Puede estar con Israel, puede estar con Dios mismo. Es más, cuando hablamos de Job, ¿cómo comienza el relato de Job? Dice, y los hijos de Dios llegaron al cielo, directamente se presentaron ante Dios. Y ahí estaba el diablo. Y no por eso se convirtió de su forma de pensar. Al contrario, cuando Dios lo llama y le dice, ¿cómo te ha ido por allá? No dijo, ay, fíjate que no, me maltrata. No, pues rodear la tierra y caminar por ella. Entonces, a veces el estar con las personas sirve, pero la decisión la tomamos nosotros. Así es que el que esté con Israel, es una pena que no lo tomen en cuenta. Nuevo Laredo, Oscar, un proyecto para cambiar ideología de nuestra ciudad. Esto es algo tremendo, hermano Oscar, es algo bien complicado, pero empecemos por nosotros. Y creo que lo que estamos haciendo ahora ya es bastante. Empecemos a hablar que nuestra ideología, si acaso tomamos alguna, sea en bien del pueblo, porque sí las hay, pero son muy raras. La mayoría van enfocados a intereses personales. Entonces comencemos por orar, comencemos nosotros a caminar en relación con Dios y tendremos una buena respuesta. Hermana Lolis, claro que sí estaremos orando por su hijo. Ok. Adiós vida cristiana. El Estado nos ha coartado la libertad, nos ha metido la ideología, secuestró la familia, la iglesia y la familia. No propiamente, creo que damos gracias a Dios porque todavía aquí tenemos libertad. Y hay muchísimas partes del mundo que todavía hay libertad. Pero una cosa sí les quiero asegurar, vendrán tiempos, y eso está escrito, que no habrá libertad ninguna. Y esto precisamente va a ser cuando, como dice la Escritura, cuando el hijo de pecado, el hijo de perdición se manifieste,
que vendrá con esa mentira de aparente paz, ofreciendo tantas cosas y todo como que si él no viene a hacer nada, pero a la mitad de su reinado comenzará a manifestarse en verdad quién es él. Entonces, ahorita yo diría que debemos de aprovechar este tiempo y la iglesia, o sea, la congregación, los que en verdad amamos a Cristo, empecemos a hacer lo que en verdad nos toca hacer, compartir su palabra y actuar como dice la Escritura, que fuimos llamados para buenas obras. Efesios 2:10. Entonces, hagamos las buenas obras. Recuerda que Apocalipsis dice que ese es el lino fino que se necesita para estar en el reino de Dios. Ivana de Monterrey, muchas gracias por su tiempo, responder nuestras preguntas. Metodología es después de la ideología. Naturalmente, cuando la ideología se establece, la metodología aparece para desarrollarlo y alcanzar sus propósitos. Cristianos en Radio, su ministerio es, felicidades, gracias. Necesitan cambiar el transmisor de radio. Bueno, oraremos a Dios, que sea Dios quien supla. Sinceramente, soy honesto, de momento estamos nosotros en construcción y estamos lento todavía, pero hay que seguir orando. Dios abre puertas donde menos se imagina. Ministerios Radio Restauración, Clicotyu. Los del mal utilizan muchas armas para estabilizar a los gobiernos. Pudiera ser visto desde ese enfoque así como una estabilidad. No, es una estabilidad falsa. La verdadera no se logra, pero más bien es una forma en que cada uno está buscando sus propios intereses y lamentablemente desde ahí ya estamos mal. De Tampico López nos escribe, nosotros mismos somos el mal. Yo diría que esa opinión es muy personal, pero creo que debemos de pensar bien. Fuimos creados para buenas obras, no para mal. Entonces, en su comentario sigue diciendo que por acá yo me veo muy bien, pero por detrás de cámara nadie me conoce. Bueno, de los que están allí, pero hay muchos que sí me conocen y saben realmente cómo soy. Entonces, los que me conocen tienen una opinión correcta. Aclaro, opinión verdadera. Cuando dije correcta es verdadera hacia mi persona. Entonces, creo que desde allí podemos ir cambiando, López, ir cambiando. O sea, si yo sé que estoy mal, lo dije hace un momento, entonces ¿por qué no comenzar a hacer los cambios, a ser diferente y dejar que su Espíritu Santo empiece a gobernar mi vida? La Voz de América podrá enviar el material en MP4. Hermano Beto, gracias, claro que sí. Cucuta TV, muchas gracias por escuchar nuestras peticiones. Eso de la pauta ya quedó, dice, lo arreglamos muy bien. Así es que pues ahí está. La poderosa de los dos Laredos, dice, la gente aquí está cambiando su forma de ser, gracias a Dios y a su palabra. Se podría enviar las nuevas reflexiones. Claro que sí. Abraham de Texcoco nos dice, saludos, yo utilizo su material para predicar, así lo he sentido en el corazón y me ayuda mucho. He tenido buenos resultados. Adelante, adelante, síganle. Esto es precisamente lo que Dios quiere que hagamos, que compartamos y que si en algún momento no podemos hacerlo nosotros directamente, bueno, traigamos su material y que Dios esté tocando las vidas. Ana de Tabasco dice, me gusta su forma de predicar, pero no estoy con usted cuando a los gays no los guía y les dice que busquen. ¿Usted no los ama? Ellos me hicieron esa pregunta, si yo los amaba. Y yo les pregunté, ¿de qué amor me están hablando? Porque esto es interesante. Yo trato de hablarles que busquen en la palabra, que lean, que vayan a la Escritura.
Porque para eso yo puedo hablar y decir mucho. Pero ellos necesitan tener esa comunión, esa relación. Lamentablemente la mayoría de estas personas enfocan el amor en sus preferencias sexuales. Y déjeme decirle que tristemente dentro de la iglesia no se habla de la sexualidad. Pero sería un tema súper porque no saben, no tienen idea lo que la sexualidad encierra. Y muchas veces, a costa de eso, trae maldición a nuestra vida. Por esta razón, cuando la Biblia habla sobre adulterio o sobre fornicación, es muy específica cuando dice, no des tu fuerza a los extraños. Porque en la unión se desarrolla un movimiento espiritual. Nadie considera esto. Ni lo piensa. Solamente está pensando en el placer. Y se acabó. Entonces, yo he tenido cuidado de no ser muy directo con ellos para que no se sientan ofendidos, pero sí darles la guianza, como usted dice, Ana, vayan a la Escritura. Vayan a la Escritura. Porque si ellos no quieren ir a la Escritura, entonces significa al final que no quieren nada con Dios, sino que quieren un Dios de mentira, un Dios que los apapache. Y no hay un Dios que te apapache con tu pecado. No existe. Entonces, esto es importante. ¿Quieres en verdad parte de la vida eterna? Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Todos los gays, cuando vienen a Cristo y rinden sus vidas al Señor y comienzan a caminar en sus mandamientos, en sus ordenanzas, a partir de ahí tienen esa oportunidad. Más, ¿qué puedo hacer? Hermano Silvino de Canadá dice, este fin de semana estuvimos en Nuevo Laredo, le llamé, pero no respondió. Cuando vi su mensaje estuve buscando, tristemente no me quedó ninguna llamada registrada. Le dejé un mensaje en Messenger, van dos. He tratado de comunicarme por allí. Me hicieron llegar un correo de la hermana Adela, que también estuve mandando mensaje, o sea, correo. Tampoco pudimos llegar. He batallado con ese punto. No, en la comunicación externa a través de correos no ha sido posible. Hace rato estaba comentando precisamente con el hermano Beto sobre este asunto, quien es el administrador de ahí de la página, y dijo, encontré algunos detalles allí que a lo mejor esto nos estaban afectando, ya corregimos, esperamos. Y con respecto al teléfono, a través de Messenger, por ahí le dejé el número una vez más y le dejé ahí un comentario. Hermano Raúl Silvino. Gaby Alonso, por favor, ore por mi nieta que estaba en coma, pero ya salió. Esperamos que Dios, recordemos que Dios no hace nada a medias. Dios obra completo. Solo tenemos que creer. Sofía de Veracruz debe de comentar todo lo que le decimos porque no nos sirve su opinión, porque nos sirve de su opinión a mí y a mi familia. Hay cosas, Sofía, que no las omito porque a veces son palabras un poquito inapropiadas, y trato de evitar de alguna forma a veces palabras que vaya a traer confrontación, y a veces por eso omito algunas cosas de estas, pero sí trato de leerlas todas. Gracias por la observación, como quiera. José Alfredo Mota, saludos, bendiciones. Hermano Raúl Suárez, saludos, Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde siempre ahí en tu trabajo, gracias. Federico de Puebla nos dice, escuché que el nombre de Soledad no le haga caso, yo me siento mal con mi nombre,
me hacen burla. Ok, bien. Aquí lo importante es lo siguiente, Federico. Una vez más, lo mismo que le dije a Soledad. Tu nombre no tiene ninguna connotación o ningún trasfondo que pueda llevarte a eso, sino que aquí es como tipo de bullying. Y yo quiero decirte una cosa, solamente en la medida que le des atención a ese problema, es en la medida que fortaleces el problema. Siguiendo el principio bíblico. Resistid al diablo y huirá. Resiste a esto que te pasa y se va a acabar. Porque a la medida que le prestas atención, es en la medida que crece. California, soy masón y reconocemos que es usted un conocedor de la educación. Por si usted nos quiere rentar un espacio en su canal, envíame un correo y para que podamos contactarnos y eso lo vemos desde allí. Holanda, Radios Online de Holanda, en coordinación con Cucuta TV, y nos invitó a escuchar su programa. Soy mexicano y me da gusto escuchar algo de Dios por aquí. La ideología es un tema confuso para la gente que no sabe bien qué es lo que significa. Ok, puede ir desde el principio para hasta ahora. Hemos venido detallando paso a paso y sí es cierto. Pensé que no iba a ser tan complicado, pero en verdad sí ha habido esa situación. Así es que, pues gracias por estar allí, Radio Holanda, que Dios le bendiga grandemente y oramos para que Dios les respalde. Y vamos adelante. Hermana Elena de Canadá dice que está tomando. Seguimos con el té de orégano, hermana. Seguimos con el té de orégano. Comunicación directa. Saludos. Muy buen tema. ¿Cómo podemos hacer para tener esa comunión con Dios? Y no nos distraigan las cosas del mundo. Bien. Tenemos cada día hacer ese inventario diario, y Pablo decía, os ruego, hermano, por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto tiene que ser diario. Esto es del día, de nuestro día a día. Ahora sí, como decía la hermana Elena, tenemos que ser pacientes. Aquí aplica la paciencia. Ahí aplica la paciencia. Entonces, es necesario que nosotros presentemos nuestro cuerpo día a día. Es la única manera. Y así vamos a poder nosotros alcanzar esa bendición. Disculpa. Bueno, seguimos. Toño de Monterrey. Los temas de la Biblia son muy edificantes. La ideología viene de la Biblia. Algunos puntos sí, lo que yo le decía de el tema de la cápsula que vamos a sacar. Tiene que ver con ideología. México, soy el pastor Eduardo, tengo una iglesia en el estado y otra en México. La gente del estado es muy difícil. Al poner su predicación se mejoró muchas de las cosas y estoy pensando poner una sala grande como cine de media, solo del programa como los días de Noé. Gracias mi hermano, gloria a Dios por ello. Esperamos tener noticia cuando eso ya esté funcionando. Pedro Martínez, ¿cómo son los días de Noé en estos tiempos? Pues mira, así como ahorita, así fueron y seguirán poniéndose más intensos todavía. Querétaro, gracias por su comentario, esperamos que todo permanezca igual, mi hermano. Colombia, la brujería blanca, Isaías, la brujería blanca es buena, si es brujería, la fuente de poder de la Virgen de Guadalupe. No, la brujería blanca es blanca. Y sabemos que su fuente de poder viene de la misma donde viene la negra, de la misma donde vienen los colores que quieran.
la hechicería tiene que ver con espíritus inmundos, así de sencillo. Loli de Nuevo Laredo, saludos, Dios le bendiga. Mana Elena de Canadá, gracias por su comentario, Dios le bendice. Y están juntando equipo para abrir una sala media. Queremos abrir al público con toda su información. ¿Cree que esto sea correcto? Pues, si es posible, hermana, adelante. Estaremos orando y creo que lo mismo hicieron en Texcoco, así es que estamos allí. Zafira de Monterrey, ¿cómo se mezcla la inmundicia con lo santo? Bueno, esto se mezcló desde el huerto del Edén, cuando Eva cedió a el deseo de la serpiente. Ciudad de México, Pedro, ¿quiere más información? Mire, le invito a entrar a la página de la radio y ahí hay muchísima información de la Biblia, que es lo que más necesitamos en veces. Laredo, Delfina, ocupo saber su dirección, la de la estación, porque aquí estamos en construcción y en Venezuela 3314, creo que es la dirección en donde estamos los domingos. Manzón, California, saludos, muchas gracias, Dios le bendiga. San Francisco, soy mexicano, me llamo Héctor. Héctor, Dios te bendiga grandemente, gracias por tu comentario. Lolis, estaremos orando por tu hijo. Y Lolis, igual le dije que me mandara mensaje, no, me quedé esperando. Pero Venezuela, creo que sí es 33, sí, 33, está entre, ay, se me va en la calle, entre Abasolo, está entre Abasolo y Niños Héroes, a 2 cuadras antes de llegar a la México. Ahí está el lugar y ahí pueden asistir. No soy el pastor yo ahí, yo solamente ahí colaboro. El pastor es Amador, así es que allí puedes ir, hermana Lolis. Colombia Radio, excelente programa, muy buen tema. ¿Para cuándo amplía la programación? Estamos trabajando con eso, pero sí esperamos hacerlo Dios primero. Lourdes de Nuevo Laredo nos dice, la ideología es lo que el ser humano piensa, pero los pensamientos son en contra de las leyes de Dios. No todos, hay pensamientos que sí son de Dios y otros que no. Y recordemos que la ideología es aquello que crece, se hace grande y se busca un objetivo. Mujer judía, todos los pensamientos, si no son de Dios, no son buenos y dictados por el corazón, no por la mente. Bueno, si no son de Dios, muy de acuerdo, es justo lo que estamos hablando ahorita. Masón, alma, la soberbia es un don que debemos de no tener o tener. No, pues la soberbia no es un don, ese es un mal espíritu que destruye vidas y esa es su misión. Pero que Yeshua lo reprenda. Veamos que la soberbia no haga nada. Silvia de Australia, la responsabilidad de nuestros pensamientos, se le llame como se le diga, si no van con el principio de Dios, está mal, definitivamente. Así es. Enrique de Toluca, ideología, religión y gobierno es lo mismo. Ideología y religión, sí. Gobierno y no, porque gobierno ya es comunidad, país, y ya es diferente. Ya son normas, estatutos, leyes, ya es diferente. Los gobernantes pueden traer una ideología, eso sí, pero no en sí el gobierno. Pam de Argentina, la base para las religiones es la ideología. Pero está mal. Usted en un programa habló de ese tema. He hablado siempre sobre religiones, Pam. Y últimamente estoy enfocado en que los principios de la religión son los mismos principios de la ideología. Por eso yo le dije, curiosamente tienen las mismas bases, solo que
Este es un pensamiento que se hace a través de un consenso, de una asamblea, y un concilio que determina qué creer y cómo creer. Al final, sacan partes de la Biblia y dicen, esto creo, pero ese es el pensamiento de una persona que dice, vamos a hacerlo así. Cuando se lee una de las cartas que escribiera el emperador, se me borró el nombre, el que dio la libertad proclamó la libertad de religión. Entonces, deja muy claro que había cosas que se tenían que cambiar. No tenían que hacer de acuerdo a la Biblia hebrea. Ellos crearon sus propias reglas. Eso hace la diferencia. Así es que la base de la religión no es la ideología. No es la ideología. Cada una tiene sus propias bases. Cucuta TV dice, gracias pastor, ya tenemos todo el material, muy amable. La sabiduría la da Dios, indiscutiblemente. Comunicación directa, medios, ¿cómo se da la sabiduría en los humanos? Esta sabiduría se desarrolla en situaciones difíciles cuando estamos a veces, como decimos así, hecho bolas. Entonces es ahí precisamente donde se manifiesta. No se otorga, lo dije hace un momento, y eso es claro, no se otorga, solamente proviene de Dios en el momento en que aquello se requiere. Masón, California, ¿cuántos tipos de sabiduría hay? La Biblia nos enseña que solamente hay dos. La que viene del trono de Dios y la humana, terrenal, animal y diabólica. Marisela de Veracruz, el hombre entendido es aquel que sigue los mandamientos del Padre. Amén, definitivamente. Dagoberto, hijo de Canadá, nos dice, ¿se puede decir que los científicos tienen sabiduría? Algunos sí y otros solo tienen gran conocimiento. Eso hace la diferencia. Tienen gran conocimiento, no sabiduría. ¿Quién fue el hombre más sabio de los tiempos anteriores? Bueno, la Biblia se lo describe como Salomón, que fue el más sabio, comenzando desde uno de los juicios que la Biblia manifiesta y dice, ahí hay un ejemplo de sabiduría. Esto es el comentario de Masón Gellas. Colombia, Pamplona, ¿cómo nace la sabiduría? ¿Cómo nace la sabiduría? ¿Nace la soberbia? ¿Van juntas, pero solo una prevalece? No, la sabiduría es una cosa. Por eso hicimos el ejemplo de sabiduría y conocimiento. En la inteligencia viene indicios de ego, de soberbia. El no tiene interés. Por eso nos quedamos parados a donde habla humildad, porque viene este otro valor, que se llama humildad, que es que el que tiene la sabiduría en automático tiene humildad. La soberbia carece de eso. La poderosa de los dos Laredos nos dice, aquí la gente les cayó muy bien su predicación, está más relajado y hay mejor ambiente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es maravilloso. De Nuevo Laredo, Julia nos dice más información. Bueno, ya le dijimos, vaya a nuestra página, ahí está. Santiago de Taxco, Guerrero, gracias, saludos, bendición. Son dudas. Nos vamos a quedar con esto porque ya el tiempo se nos fue. Tenemos ya 4 minutos pasado de tiempo. De Francia, Delmit, nos dice, saludos pastor, ¿cómo se encuentra? Tengo 3 preguntas de mi familia con usted, por favor, si los puede responder. Son dudas, gracias. Con mucho gusto, estamos para eso, las responderemos. Nada más que el día de hoy, hasta aquí llegamos porque el tiempo nos ha pasado. Agradecemos a cada uno de ustedes el haber estado con nosotros. Gracias. Sabemos que la bendición de Dios es sobre sus vidas. Estaremos orando así. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición recibida. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron allí. Gracias por cada uno de ellos que estuvo participando. Dios eterno, a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza.
y te ruego tu bendición por cada uno de aquellos que nos estuvieron escuchando. Ministra sus vidas, sus mentes, suple cada necesidad, Dios eterno. Y de forma especial por la nieta de Gaby Alonso, que allí obres, Dios eterno, en compasión. Por el hijo de mi hermana Loli también, allí, Dios eterno, conoces la circunstancia, la necesidad, obra, te ruego, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.